Ok, empecemos con un minuto más que conecten. ¿Y yo le puedo compartir? Sí, por favor, la tarea. Comparte pantalla si puedes, Cristian. Sí, ya estoy. Dale. Ya está en HSV. No, No, no veo nada. No sé si los demás ven, pero yo no veo. Entonces, no sé si alguien más puede compartir mientras Cristian soluciona. La tarea. Y si quiere, yo comparto. ¿Perdón? Si quiere, Escucho. yo le comparto, pero es que ayer estaba intentando hacer como... Ujú. ¿Y qué pasó? Hola. Sí, 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 sí. Ah, estaba intentando hacer como el que hizo usted, pero he hecho la prueba con el generador de frecuencias y no me salía exactamente como debía salir. A ver. A ver, ah, aquí está. Es prácticamente como lo que hizo usted ayer. Intenté replicarlo, pero al tratar de hacer la prueba, Ujú. eh, no me grafica prácticamente nada. A ver. Me sale una línea roja, está cargando. Ah, bueno, bueno, ahí se congeló. Ah, no. Parece que sí está graficando. A ver, pone el generador Ah, a ver, con voy a tu ponerlo celular. mismo. Es que cuando me fui de mi casa no estaba funcionando, pero ahora sí. Ya, a ver. Pon el generador y miramos si está bien. Este está ahorita en... Ahí está sonando el generador. Sí, está sonando ahorita, pero creo que con el ruido de la calle se está confundiendo un poco. A ver. Sí, es probable. Si no está muy callado el lugar, vas a tener mucho ruido. Bueno, pero parece que está bien. O sea, tienes que probarlo en un ambiente controlado, pero yo creo que está bien. Parecería. Sí, o sea, justamente ahorita estaba por los 800 y salía un pico, aunque con mucho ruido salía un pico ahícito. Entonces, sí, lo voy a probar. Ya. Gracias, Inge. Ok, ¿quién más? Cristian, ahora sí. ahora sí. Dale.
Ya parece que está estática, ¿no? Ah, ya. Sí, el tiempo de refrescación está muy rápido. Vuélvelo más lento. Es decir, hay un for que yo creo igual el dominio, a ver. Y ahí está el generador de pulso, ¿cierto? Está bien. La única recomendación es trata de que el rango sea fijo, o sea que no cambie. Y trata de que el tiempo de refrescación de la señal no sea tan rápido para que no sea como ¿no? Un poco más lento. Ah, perdón. El resto está Eh, bien. ya dije, perdón, estaba con el micrófono apagado, estaba hablando solo, perdón. Ah, ya. O sea, Le decía que sí, con esos videos que van de una frecuencia determinada hasta otra, con eso hice la prueba y sí sigue, entonces está bien. listo. Me parece que Listo. está claro. Entonces déjenme abrir el... ¿Alguien tiene una duda específica? Si no, voy a abrir el... Déjenme abrir aquí. Déjenme abrir aquí la tarea. Ok, esto es para 22. Hoy 22. Estoy abriendo el espacio. Listo. Ay, perdón, de nuevo lo voy a hacer. Abrí fue otra. Déjenme, esto ya sería Nyquist. Se sigue siendo, esto ya sería transformada de Fourier. Entonces vamos a ponerlo en el segundo módulo que es transformada de Fourier. Ay, ¿por qué no puedo añadir? Ahí está. Entonces van a subir lo mismo, el mismo código. Se va a llamar tarea Fourier, tiempo real. ¿Listo? Y tendrían hasta hoy a medianoche, básicamente. Hasta hoy a medianoche. ¿Listo? Listo, ya lo pueden encontrar en el aula virtual. Ok, ¿alguien más quiere mostrar la tarea antes de seguir? Ok, lo otro que me había dicho creo que fue Michelle la que escribió, que sí encontró el 0804.
Sí, sí, esta mañana hemos ido con Peter al labo de electrónica y sí, habían tenido el 0804, entonces hay varios, tienen 20 de eso, así que vamos a hacer cada, o Ok, sea, por grupos, ¿no? listo. Entonces utilicen el 0804 para montar el circuito que les propuse. Y lo que quiero ver es que a medida que ustedes varían el voltaje de referencia, lo pueden hacer con un potenciómetro o lo pueden hacer simplemente, me imagino que tienen fuentes ajustables, cualquiera de las dos. ¿Listo? Los LEDs se empiezan a apagar y a prender, ¿cierto? Entonces, como estamos hablando de 0 a 5, cuando le metamos 0, me tendría que votar, creo que es lógica negativa, entonces todo positivo. Y cuando es 5, todo básicamente 0, o al revés, ¿cierto? Dependiendo si es lógica positiva o negativa. ¿Listo? Y esa sería parte práctica de la parte práctica de su examen. Entonces, eso lo tendrían que hacer para, yo creería, martes, ¿está bien? ¿Sí? Y, o sea, tenemos que hacer un informe, o sea, No. como los... En realidad lo que quiero es que me muestren el funcionamiento mientras yo esté aquí. O sea, ese día no, ustedes tendrán que ir al laboratorio, idealmente, y lo muestran. No sé si a esta hora pueden acceder a los laboratorios. Esa es una pregunta. Sí, creo que sí está abierto en, o sea, en horario de... Ya. Entonces, primero averigüen si está abierto y si está abierto, procedemos a hacerlo. Si no está abierto, tendrían que hacer un video explicativo del circuito. ¿Listo? ¿Ok? Aquí. Listo. Déjeme compartir pantalla. Estábamos viendo transformada Z, ¿cierto? Habíamos quedado en que teníamos que repasar brevemente transformada Z, entonces vamos a buscar las tablas de transformada Z. ¿Listo? Déjeme compartir aquí. Porque necesitamos transformada Z para entender Fourier. O por lo menos para entenderlo desde el punto de vista teórico. Entonces, vamos a ver las principales transformadas Z. Un ratito mientras carga. Tenemos. Listo, aquí están. Entonces, ¿cuáles son las que más vamos a usar? Bueno, las que más vamos a usar son las siguientes, para que lo guarden. Bueno, está siendo grabado igual. La transformada del impulso unitario va a ser 1. ¿Listo? Eso es importante. La transformada del impulso unitario corrido es z a la menos n, y esto va a ser clave para filtros. Esto es propiedad de desplazamiento en tiempo discreto. La transformada de alfa a la n por u de n es 1 sobre 1 menos alfa z a la menos 1. ¿Listo? Estas que son no causales no me interesan mucho. ¿Listo? La transformada de n por alfa a la n por u de n es alfa por z a la menos 1 sobre 1 menos alfa z a la menos 1 al cuadrado. ¿Listo? Y la transformada de los cosenos amortiguados sería r a la n por coseno de omega 0 n por u de n. Y r a la n por seno de omega 0 n por u de n. ¿Listo? Voy a pasarle estas tablas ya directamente a ustedes.
¿cierto? Para que ustedes la tengan por ahí. ¿Ya? Y recurran a ella cuando sea necesario. ¿Listo? ¿Ya? Entonces volvamos otra vez a transformar de Fourier. Déjenme compartir aquí. Ok. Listo. Ve mi pantalla, ¿no ve? Sí. Ok. Ok. Habíamos dicho, vamos a recordar lo que vimos ayer. Habíamos dicho que x de z, como recorderis, era la sumatoria. Uy, ¿qué pasó ahí? Perdón. Era igual a la sumatoria desde k igual menos infinito infinito de x de n por z a la menos n. ¿Cierto? Ese es x de z. Ese es z. Ahora nos vamos para Fourier. Fourier es reemplazar z por Euler a la j omega. ¿Ok? Es decir, evaluar mi transformada z en algo que se llama círculo unitario complejo. ¿No ve? ¿Por qué círculo unitario? Porque la magnitud de este número complejo es 1 y su ángulo es omega. ¿Cierto? Entonces sería 1 y ángulo omega. ¿Ok? Entonces simplemente lo que tenemos que hacer es reemplazar. Y si reemplazamos me quedaría x de Euler a la j omega es igual a la sumatoria desde k igual menos infinito a infinito de x de n por Euler a la menos j omega n. ¿Cierto? ¿Listo? Entonces reemplazar z por Euler a la j omega. Pero ¿cuál es la implicación de eso? Entonces habíamos dicho, estamos analizando dos sistemas, ¿cierto? Dos sistemas. El primer sistema era 1 medio a la n por u de n y el segundo 2 a la n por u de n. ¿No ve? Entonces habíamos dicho, ¿cuál de estos dos sistemas era estable? ¿El de arriba o el de abajo? ¿Este o este? El de arriba. El de arriba porque es básicamente una exponencial decreciente, ¿cierto? Que empieza en 0 y va hasta, que empieza en 1 en n igual a 0 y va hasta infinito y en infinito sería 0, ¿cierto? Mientras que este crece indefinidamente. Entonces, si ustedes ven las tablas de Laplace que les pasé, ¿cierto? En el grupo, una de las líneas dice la transformada de alfa a la n por u de n, la transformada z sería 1 sobre 1 menos z a la menos 1 por alfa, ¿cierto? Dice esa, ¿cuál línea? A ver, ¿cuál línea sería? Voy a mirar. Déjenme ver aquí el celular. Sería la línea número 3, ¿cierto? Entonces multiplicamos por z arriba y por z abajo y me quedaría z sobre z menos alfa. ¿No ven? ¿Listo? Entonces, ¿dónde está su cero? Su cero está en 0, habíamos dicho. ¿Y dónde estaría su polo? Su polo estaría en alfa. En este caso, ¿cuánto vale alfa? 1/2. Entonces, el polo de la función estable estaría acá. ¿Cierto? Perdón. Estaría acá. Y el polo de la función inestable, es decir, la función que crece indefinidamente, estaría acá. En 2 y en 1/2. ¿Listo?
Ahora, ¿qué me define si el sistema es estable o inestable? Creo que ayer habíamos llegado a la conclusión. ¿Qué conclusión pudimos sacar? Si está con los polos dentro del círculo, es estable. Si está fuera, Es es inestable. exactamente, si los polos están dentro del círculo unitario, como en este caso, es un sistema estable. Si están fuera, sería un sistema inestable, ¿cierto? Entonces, para que yo tenga transformada de Fourier, ¿listo? ¿Vieron? Bueno, para que yo tenga transformada de Fourier, ¿ok? Básicamente, el sistema tiene que ser estable, ¿listo? ¿Por qué tiene que ser estable? Bueno, hay algo que se llama región de convergencia, ¿listo? Entonces, la región de convergencia de este sistema es básicamente un semianillo, perdón, es básicamente no sé si vieron esto, ¿vieron región de convergencia en transformada Z? ¿Sí? Creo que un poquito, pero escaso. Ya. Entonces, la región de convergencia, bueno, vamos a hacer un ejemplo desde cero con transformada Z, ¿listo? Para que entiendan lo que les quiero decir. Vamos a calcular la transformada Z de esta función. Un medio a la n por UDN. Entonces, apliquemos la definición. X de Z es igual a la sumatoria desde n igual menos infinito a infinito de x de n, que es un medio a la n por UDN por Z a la menos n. ¿Cierto? Este UDN, ¿cómo modificaría mi sumatoria? O sea, ¿qué modificaría mi sumatoria este UDN? ¿Qué es lo único que modifica? Haría un escalón. Sí, pero ese escalón, ¿qué modifica en mi sumatoria? ¿Qué creen que modifica ese escalón? ¿Dónde empieza el escalón? ¿Dónde empieza a dejar de ser, cero el escalón? ¿En qué punto? ¿O en qué muestra? En cero. En cero, ¿cierto? Entonces, ¿qué modificaríamos? Pues ¿dónde empieza la sumatoria? La sumatoria no empieza en menos infinito, sino en cero, ¿cierto? Y me quedaría de un medio a la n por z a la menos n, ¿cierto? Ahora vamos a aplicar propiedades de exponente cuando tengo dos bases diferentes, ¿cierto? Al mismo exponente las puedo fusionar en una sola. Entonces me quedaría que x de z, vamos a hacerlo así, es igual a la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de un medio a la n por z a la menos 1 a la n, ¿cierto? Y vamos a fusionar las dos bases, me quedaría la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de un medio por z a la menos 1 a la n. ¿Listo? Ahora,
Vamos a ver cómo esta sumatoria se tiene que resolver y ahí entendemos región de convergencia. Pongámosla acá. La sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de 1 medio por z a la menos 1 a la n. ¿Listo? Entonces, hay una propiedad que dice, y esa está en las diapositivas del inicio de clase, la presentación 2, la presentación de repaso, donde tenemos ciertas propiedades de la sumatoria. Una de ellas es la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de alfa a la n es igual a 1 sobre 1 menos alfa. Siempre y cuando la magnitud de alfa esté, o sea, menor a 1, o sea, bueno, el valor absoluto de la magnitud de alfa sea menor a 1. ¿Listo? Es decir, si yo tengo, por ejemplo, la sumatoria de, eso ya está probado, de n igual 0 hasta infinito, de 1/3 a la n, eso me da 1 sobre 1 menos 1/3, ¿no ven? Pero si yo tengo la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito, de 3 a la n, ¿cuánto me daría eso? ¿Alguien? ¿Cuánto me da esta sumatoria? Es decir, ¿puedo aplicar esta propiedad o no? Sería menos 1 medio. Piénsalo desde el punto de vista, ¿cuánto es, desde ese punto de vista, cuánto es 3 a la infinito? Infinito, ¿cierto? Infinito, sí. Entonces, esto en realidad es infinito, ¿cierto? Entonces, cuando alfa es menor a 1 y cuando alfa es mayor a 1. Cuando alfa es menor a 1 es 1 sobre 1 menos alfa, y cuando es mayor a 1 es infinito, básicamente. Y eso me va a definir la región de convergencia. Entonces, volvamos a esta sumatoria original. Ya, ya desperdicié todo esto, sería la sumatoria desde n igual 0 a infinito de perdón, de 1 medio por z a la menos 1 a la n va a ser igual a, tenemos dos posibles soluciones. La primera es 1 sobre 1 menos alfa, que es 1 medio z a la menos 1, y tenemos la otra que es infinito, ¿cierto? ¿Cuál es la condición para que cada una de ellas sea verdad? Empecemos con la primera. ¿Cuál es la condición sobre el alfa? Siendo alfa esto, alfa sería 1 medio z a la menos 1, ¿cierto? ¿Cuál es la condición sobre ese alfa? Tiene que ser menor a 1. Menor a 1 en valor absoluto, ¿cierto? Entonces yo puedo decir 1, vamos a ponerlo así, 1 medio de z, lo ponemos abajo. Tiene que ser menor a 1. En otras palabras, si despejo z, me quedaría que z es mayor a 1 medio en magnitud. ¿Listo? ¿Ya? ¿Cuál es la condición para que sea infinito? Lo contrario, ¿cierto? 1 sobre 2z tiene que ser mayor a 1, o en otras palabras, z menor a 1 medio. Ahora ustedes digamos, ya aplicaron la transformada z en muchos ejercicios, ¿cierto? O escenarios. La pregunta es, ¿cuál de los dos me sirve? ¿Que sea esto o que sea infinito? ¿Que sea?
quizás que sea infinito para que sea siempre menor a un medio. En realidad, si tú te acuerdas de transformada Z, tú utilizabas esto, ¿cierto? Y esto era tu sistema, o era tu señal, ¿no ve? Este infinito no me sirve mucho porque no me dice nada, ¿cierto? No puedo. Recuerden que transformada Z es digamos, un artilugio matemático que me permite a mí modelar la interacción entre sistemas de forma más fácil, ¿cierto? Y en este caso, infinito no me sirve porque imagínense, tengo un sistema que es infinito y le entra otra cosa que es infinito, ¿no? Matemáticamente puede ser bonito, pero no sirve mucho, ¿cierto? Entonces quiero que me ayuden a pintar. Perdón, ¿qué es esto? Siempre se abre esto. Quiero que me ayuden a pintar esta región, Z magnitud mayor a un medio. ¿Cómo la pintamos? ¿Qué forma tendría? Peter, Cristian, Rodrigo o Alexandra o Michelle, cualquiera. ¿Alguien? O sea, dijo si Z es... Magnitud de Z mayor a un medio. ¿Cómo dibujarías esa región o esa desigualdad en este plano? No sería, o sea, que Z empezaría con punto abierto en un medio. Sí, pero también, fíjate que también podría ser un vector que apunta hacia arriba, ¿cierto? De magnitud o de largo un medio, o un vector que apunta hacia la izquierda de magnitud un medio, o hacia abajo magnitud un medio, o hacia aquí, o hacia acá, o hacia acá, o hacia acá, o hacia acá, o hacia acá. O sea, básicamente es un círculo de radio un medio. ¿Listo? Todo lo que esté fuera de ese círculo corresponde a algo que se llama región de convergencia o ROC, Region of Convergence, que significa básicamente el punto donde la transformada Z es diferente de infinito. Entonces, en este caso, básicamente sería mayor un medio. Ahora, ¿por qué tengo que recordarles esto? Volvamos a las diapositivas. ¿Listo? Entonces, dijimos que estos eran sistemas estables y estos inestables, ¿cierto? Entonces ya vimos que la región de convergencia de este sistema de un medio a la n por UDN sería todo lo que está fuera de un círculo de radio un medio. ¿Cierto? Entonces, vamos a ver ahora cuál sería la región de convergencia de 2 a la n por UDN. Sería todo lo que está afuera de un círculo de radio 2. ¿Cierto? Entonces, si yo les digo, ¿cuál de las dos regiones de convergencia, la de un medio o la de 2, contienen al círculo unitario? ¿La de un medio o la de 2? ¿Alguien? La de 2. La de 2, fíjate que la de 2 es un círculo de radio 2 que abre hacia afuera. ¿No ve? La de un medio es un círculo de radio medio que abre hacia afuera. La que contiene el círculo unitario en realidad es la de un medio. ¿Cierto? ¿Sí? Mientras que la de 2 no lo contiene. ¿Qué quiere decir eso? Que 2 a la n por UDN no puede tener transformada de Fourier. ¿Por qué? Porque la transformada de Fourier está definida sobre el círculo unitario.
Y si la región de convergencia no contiene el círculo unitario, no tiene sentido hablar de transformada de Fourier. ¿Listo? Mientras que un medio a la n por udn sí tiene transformada de Fourier porque encierra el círculo unitario, que es donde se define la transformada de Fourier de señales discretas. ¿Listo? ¿Está claro o confuso? Está claro. Ok. Entonces, en conclusión, los sistemas que son estables tienen transformada de Fourier. Los que son inestables no tienen transformada de Fourier. ¿Listo? Entonces, ¿cómo calculamos la transformada de Fourier? Bueno, sencillamente lo que hacemos es reemplazar z por Euler a la j omega. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un ejemplo, el que estamos haciendo de hecho, un medio a la n por udn. Esa es su función en tiempo. En z, ¿cierto? Sería z sobre z menos un medio con región de convergencia z mayor a un medio. ¿Listo? Y Fourier. Primero verificamos que tenga transformada de Fourier. ¿Cierto? Como es estable el sistema, es decir, los polos están dentro del círculo unitario, sí tiene transformada de Fourier y sería reemplazar z por Euler a la j omega. ¿Listo? Ese sería lo que en el argot de procesamiento de señales se conoce como DTFT. Discrete Time Fourier Transform, o en español sería transformada de Fourier de señales discretas. ¿Listo? ¿Ok? 2 a la n por udn, ¿tendría o no tendría transformada de Fourier? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, ahí ya hice en la diapositiva, ¿no? Entonces, como es un sistema inestable, la inestabilidad lo podemos ver de varias formas. Una de ellas es mirando si crece, fíjense que estaría creciendo. Entonces, como está creciendo, es inestable. La otra forma es viendo sus polos, ¿cierto? Este es el círculo unitario, el polo cae fuera del círculo unitario, por lo tanto no es estable y no tiene transformada de Fourier, entonces no sería válido decir z Euler a la j omega. De hecho, si nos matemáticamente riguroso, sería que la transformada de Fourier es infinito. ¿Listo? En este caso. ¿Ya? ¿Ok? Esto, bueno, esto vamos a hacer otro ejemplo un poco más interesante. ¿Listo? Y creo que me ayuden a calcular. La transformada de Fourier de la siguiente señal. X de n igual a UDN menos UDN menos 10. ¿Listo? ¿Cuál sería la transformada de Fourier de esta señal? ¿Bien? Entonces, primero, ¿ustedes creen que esto tiene transformada de Fourier o no tiene transformada de Fourier? Sí, debería tener. ¿Por qué dices que tiene? Porque, bueno, a lo que me acuerdo en las introducciones nos mostró incluso las transformadas del escaloncito unitario, entonces. Sí, pero desde el punto de vista de estabilidad, fíjate que ¿de dónde a dónde va esta función? De n igual 0 hasta... Hasta 10, básicamente. Bueno, ahí sí hay una confusión. Siempre tenemos esta confusión, sería de ser. Vamos a pintar UDN. UDN va desde 0 hasta infinito. ¿Listo? Y UDN menos 10, ¿de dónde a dónde va? Desde
10 hasta infinito también, ¿cierto? Y esto pasa por 10, sería 9, 10 y así sucesivamente, ¿no? Ahora, si yo resto estas dos funciones, ¿qué pasaría? Bueno, todo esto se va con todo esto, pero fíjense que el 10 también se va, ¿no? El 10 también se va de acá. ¿Listo? Porque básicamente en UDN el 10 vale 1 y en UDN menos 10 el 10 también vale 1. Entonces esto en realidad va de 0 hasta 9, no de 0 hasta 10. ¿Listo? Es decir, pongámoslo aquí, UDN menos 10 va a ser vale 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ok? Ese es UDN menos 10. Ahora, ¿por qué yo puedo decir que el sistema tiene transformada de Fourier? Es decir, ¿por qué? O en otras palabras, ¿por qué yo podría decir que ese sistema es estable? Quizás porque es delimitado y no va hasta infinito, menos infinito. Exactamente, porque el sistema está limitado en tiempo y es imposible que una sumatoria limitada me dé infinito, ¿no? Entonces sí tiene transformada de Fourier. Vamos a calcular la transformada de Fourier de este sistema utilizando primero transformada z. Entonces x de z sería igual a la sumatoria ¿de dónde a dónde? ¿De dónde sumarían ustedes? Desde n igual a hasta De 0 hasta 9. de 0 0 a hasta 9. 9. Y en ese rango mi función vale 1, ¿cierto? Por z a la menos n, que es la definición de transformada z. ¿Listo? Entonces aquí volvemos a otra propiedad. Creo que es bueno volverles a mostrar las propiedades de sumatoria. Déjenme mostrarles. No me acuerdo si era esta. Sí, justo. Esas son propiedades de la sumatoria que tal vez necesitemos para esta parte del curso. Listo, la primera es la sumatoria es de n igual a hasta b. Se las voy a pasar como pantallazo, pero tiene la presentación de todas maneras. Déjenme compartírselo en el WhatsApp para que lo tengan ahí. Entonces tengo las siguientes propiedades. Dice, la sumatoria es de a hasta b de x de n. Es lo mismo que tener la sumatoria desde n igual a menos 1 hasta b menos 1 de x de n más 1. Es decir, si resto en los límites, sumo en el argumento. Y al revés, si sumo en los límites, resto en el argumento. La segunda es la sumatoria de una función por una constante, es la constante por la sumatoria. Eso creo que es claro.
¿Listo? La sumatoria desde n igual a hasta b de una constante es básicamente repetir esa constante b menos a más 1. Entonces sería k por b menos a más 1. ¿Listo? La siguiente sería la que ya hemos usado. Es la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de alfa a la n. Es infinito si alfa es mayor a 1 en magnitud. Y es 1 sobre 1 menos alfa si alfa está entre 0 y 1. ¿Listo? Y la que vamos a usar ahorita, la sumatoria desde n igual 0 hasta b de alfa a la n, es 1 menos límite superior más 1 sobre 1 menos alfa, para cualquier alfa en este caso. ¿Listo? Esas son las propiedades que vamos a usar. Entonces puedo volver a compartir. Déjenme volver al Jamboard. Entonces vamos a aplicar esa propiedad, ¿cierto? Entonces esto es lo mismo que tener la sumatoria es de n igual 0 hasta 9 de z a la menos 1 a la n. Entonces este z a la menos 1 sería mi alfa. Por lo tanto, x de z va a ser 1 menos z a la menos 1 a la 9 más 1 sobre 1 menos z a la menos 1. ¿Listo? O en otras palabras, la transformada z de esa función es 1 menos z a la menos 10 sobre 1 sobre 1 menos z a la menos 1. Y como ya sabemos que tiene transformada de Fourier, yo puedo decir que z es igual a Euler a la j omega. Y eso me quedaría 1 menos Euler a la menos j 10 omega sobre 1 menos Euler a la menos j omega. ¿Listo? ¿Ya? Y esta sería la transformada de Fourier de esta señal. ¿Ok? ¿Preguntas? Está claro. Ok, entonces vamos a hacer el siguiente. Les voy a dar esta función x de n es igual a delta de n más delta de n menos 10. ¿Listo? ¿Ya? Primero que todo vamos a pintar la función. Píntenme la función. ¿Listo? Después de pintar la función, calculen su transformada z y verifiquen que tiene transformada de Fourier. Entonces esperen. De hecho lo podemos compartir. Déjenme compartirlo en el chat. No. Déjenme compartirlo en el chat. Y entren y ayúdenme a pintar esa función. ¿Listo?
Primero pintemos la función, es decir, cómo se vería la función en tiempo. Luego calculamos su transformada z y luego su transformada de Fourier. ¿Ok? ¿Quién me ayuda a pintarla? Exactamente. Exactamente. Entonces son dos muestras, una muestra en 0 y una muestra en 10. ¿Listo? Pregunta, ¿esa función tiene transformada de Fourier? O sea, en otras palabras, ¿es estable el sistema? Sí, ¿cierto? ¿Por qué es estable? Bueno, porque está limitado en tiempo. Entonces es imposible que esa sumatoria diverja cuando haya la transformada z. ¿No ve? ¿Quién me ayuda a calcular la transformada z de esa función? X de z, que es igual. Vayan a sus tablas, a la tabla que les acabé de pasar por el WhatsApp. ¿Cuál sería la transformada z de ese x de z utilizando las tablas que les pasé? 1, ¿sí? Más. Z. Listo. Entonces, este 1 es la transformada del delta de n. Y este z a la menos 10 es la transformada de delta de n menos 10. ¿Listo? Entonces tenemos 1 menos z a la menos 10. Ya sabemos que tiene transformada de Fourier porque está limitada en tiempo. ¿Listo? Reemplazamos z por Euler a la j omega. Y eso me quedaría 1 menos Euler a la menos j10 omega. ¿Listo? ¿De acuerdo? Y vamos a hacer el último. Y eso también ustedes me van a ayudar. Tengo una función x de z. Y esa x de z es un tercio a la n por u de n. Más un cuarto a la n por u de n. Vamos a hacerlo así. ¿Listo? Entonces, primera pregunta, ese es x de n, pero no x de z. ¿Tendría transformada de Fourier esa señal? ¿O no tendría transformada de Fourier? Sí, ¿cierto? Porque esto que está aquí es básicamente una exponencial decreciente, lo mismo que esta que está acá, ¿cierto? Entonces, calculen primero su transformada z. ¿Cuál es su transformada z de esta función? Uno sobre 1 menos un tercio z a la menos 1 más 1 sobre 1 menos un cuarto z a la menos 1, ¿cierto? Aplicando simplemente los pares transformados. Y su transformada z sería reemplazar
Z por Euler a la J omega. Entonces reemplazan acá y me quedaría, lo escribiré, X de Euler a la J omega es igual a 1 sobre 1 menos 1 tercio Z, bueno, no sería Z, sino sería Z a la menos 1 sería Euler a la menos J omega, más 1 sobre 1 menos 1 cuarto Euler a la menos J omega. ¿Listo? Y esa sería la transformada de Fourier de esta señal en particular. ¿Ya? Entonces primero hay que determinar si tiene, mirando la estabilidad, y recién reemplazamos Z por Euler a la J omega. ¿Listo? Ahora no sé si se acuerdan, pero digamos, otro ejemplo sería n por 1 tercio a la n por u de n. ¿Tiene o no tiene transformada de Fourier? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí? ¿Por qué sí? Si esto crece, fíjense, esto está creciendo, ¿no ven? Esto crece. Y esto decrece, ¿no ven? Entonces, ¿la multiplicación crecería o decrecería? ¿Qué piensan ustedes? Mantener una exponencial en la parte que decrece tendería a decrecer. Exactamente, entonces esto crece con una tasa lineal, perdón. El n crece con una tasa lineal, ¿listo? Mientras que el 1 tercio a la n con una tasa exponencial, entonces gana el decrecimiento, por lo tanto tiene transformada z, y su transformada sería 1 medio por z a la menos 1 sobre 1 tercio, perdón, sobre 1 menos 1 tercio z a la menos 1 al cuadrado, y al tener transformada de Fourier es reemplazar z por Euler a la J omega. ¿Listo? Hasta ahí está claro, yo creo. Si decrece tiene, ¿cierto? Si no decrece o si aumenta no tiene. Y si está limitada en tiempo tiene. Ahora viene otra más interesante. El U de n. ¿Tendría o no tendría transformada z? De Fourier, perdón, de Fourier, no z. Entonces, la pregunta es, ¿crece o decrece el U de n? No tendría por qué crece hasta el infinito. No crece ni decrece, ¿no? Se mantiene estable, ¿cierto? Mm, ¿No ve? Eso quiere decir que estos sistemas son sistemas muy interesantes y no sé si lo vieron en transformada Z, pero son sistemas críticamente estables. Volvamos un ratito aquí. ¿Listo? Estable, inestable. Críticamente estable, vamos a ver qué pasa con sus polos. Entonces, la transformada Z del UDN, pueden mirar en sus tablas cuánto es. Pueden mirar, a ver, veremos en la tabla que le pasé. Podrían usar Y solamente de UDN no tenemos. del UDN no tenemos, pero tenemos del alfa a la n por UDN. ¿Cuánto valdría alfa en este caso? 1. 1. Entonces sería 1 sobre 1 menos z a la menos 1. Multiplicamos por z arriba, por z abajo, y me quedaría z sobre z menos 1. ¿Cierto? ¿Y dónde estaría su polo, Alexandra? Tú misma. Polo en 1. En 1. Entonces fíjense, hay unos sistemas muy interesantes que ustedes también van a ver en control, y son sistemas críticamente estables, es decir, sistemas cuyos polos están sobre el círculo unitario, como en este caso. Entonces, en este caso podemos decir que no es estable, pero tampoco es inestable. Es decir, para ciertas salidas es estable, para ciertas entradas es estable, y para ciertas entradas es inestable. ¿Listo?
Entonces, en conclusión, el UDN sí tiene transformada de Fourier, pero no podemos reemplazar simplemente z por Euler a la j omega. Aparecen otras cosas raras, unos impulsos en omega, ¿cierto? Para que de alguna manera modelen el polo en el círculo unitario. ¿Listo? Pero en este caso no podemos reemplazar z por Euler a la j omega de forma directa. ¿Listo? Porque son críticamente estables, es decir, se mantienen. Otro ejemplo que ustedes crean que es críticamente estable. ¿Cuál? Es decir, sistemas que no se atenúen, pero que tampoco se vayan a infinito. Rodrigo, tal vez. Un sistema que no se atenúe, pero que no se vaya a infinito. A medida que el tiempo transcurra. Peter, o Cristian, o Michelle. Un sistema oscilante, tal vez. Un sistema oscilante, ¿cierto? Es decir, Oscilante. Sí. por ejemplo, un seno, ¿cierto? Un seno de omega 0 n por UDN es un sistema que ni se atenúa ni se va a infinito, solamente oscila. Y cuando ustedes hallen los polos de ese sistema, los polos están sobre el ciclo unitario, ¿cierto? Pero ya serían complejos, ¿cierto? Entonces, ¿cuál utilizarían? Vamos a ver la tabla que les pasé, ¿cierto? Tendrían que usar la número 8, ¿cierto? ¿Listo? Obviamente con R igual a 1 me quedaría seno de omega 0 por z a la menos 1 sobre 1 menos 2 coseno de omega 0 por z a la menos 1 más z a la menos 2, ¿cierto? ¿Listo? Y cuando ustedes hallen los polos de este sistema, esos polos van a estar sobre el círculo unitario. ¿Listo? De hecho, creo que van a ser sobre el círculo unitario con un ángulo omega 0, que es la frecuencia de oscilación. ¿Ya? Entonces, en este caso, no es posible reemplazar z por Euler a la j omega. Aparecen unos impulsos aquí, no vamos a verlo en detalle, que modelan la aparición de polos sobre ese círculo unitario. ¿Listo? No sé si está claro o hay preguntas. Ha estado un poquito pesada la clase hoy, creo. ¿Está claro? Sí. ¿Sí? Si les pongo el examen, ¿lo harían? Yo creo que sí. Ok. Entonces, vamos a darnos un descansito hasta las 6, más o menos, para retomar fuerzas y que dijeran todo lo que hemos visto. Entonces, nos vemos a las 6 en puntito, ¿ya? Listo.
Ok, perdón. ¿Siguen por ahí? Listo. Ujú. Ya. Ok, entonces ya definimos transformada de Fourier. Perdón. Vamos a ver algunas propiedades de la transformada de Fourier. ¿Listo? La propiedad más importante de todas, de lejos, en la transformada de Fourier es la periodicidad. Es decir, que si yo a esta función, a cualquiera sea mi transformada de Fourier, yo le sumo un periodo de 2pi o una frecuencia de 2pi, voy a obtener exactamente la misma función. ¿Por qué? Bueno, hagámoslo, sumémosle 2pi. A omega me quedaría Euler a la j omega más 2pi. Por propiedad de exponentes me quedaría Euler j omega por Euler j2pi. Y Euler j2pi a qué es igual. Sería coseno de 2pi más j seno de 2pi. ¿Cuánto es coseno de 2pi? 1. ¿Y seno de 2pi? 0. Es decir, la transformada de Fourier tiene una periodicidad de 2pi. ¿Ok? Ahora, ¿de dónde viene eso? ¿Por qué es periódica con periodo de 2pi? ¿Alguien me podría explicar? ¿De dónde viene eso? Inge, ¿Mm? Inge, ¿no sería por el tema de, como en el gráfico anterior, ¿verdad? Tenemos una circunferencia y sería el perímetro de la circunferencia? ¿Sí? Eso es una forma de entenderlo, ¿cierto? Si doy una vuelta entera a 2pi, llego al mismo punto, ¿cierto? Pero desde el punto de vista de lo que hemos visto, de muestreo, etcétera, ¿cómo podemos explicar esto? Es decir, ¿por qué es periódica? ¿De dónde viene esa periodicidad? ¿Alguien? ¿Alexandra tal vez? ¿De dónde viene esa periodicidad? Peter. Bueno, Peter ya dijiste. Cristian tal vez. Porque se está trabajando con cosenos y senos. ¿Mm? Bueno, la periodicidad viene del hecho de que yo esto es una señal digital. Y ya vimos que la transformada de Fourier de una señal digital es periódica, ¿cierto? Se repite. De ahí sacamos el teorema de Nyquist, ¿no ven? Y habíamos dicho que la frecuencia más alta
es pi y la más baja es menos pi, o la más alta negativa, ¿cierto? ¿Y cuál es la separación entre pi y menos pi? 2pi. 2pi, ¿cierto? Entonces fíjense, aquí tengo un periodo de 2pi. Entonces, todo esto es básicamente consecuencia de que estamos muestreando la señal, ¿no? Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo en MATLAB, ¿listo? Para no ser tan tediosa la clase. Listo. Vamos a hacer lo siguiente. Bueno, vamos a graficar la transformada de Fourier de 1 medio a la n por UDN. Ya habíamos encontrado que esa transformada era z sobre z menos 1 medio, y en Fourier se veía como Euler a la j omega sobre Euler a la j omega menos 1 medio. ¿Listo? Entonces vamos a generar nuestro dominio. Nuestro dominio va a ser que vaya desde menos 4pi o desde menos 6pi, con un paso de bien pequeñito hasta 6pi. ¿Listo? Ahora vamos a implementar esta función que está aquí. Vamos a llamarlo x de omega. Va a ser igual a exponente a la... El número imaginario en MATLAB es 1i por omega, punto dividido, exponente 1i por omega, menos 0.5. ¿Listo? Esa es nuestra transformada de Fourier de esta señal. ¿Listo? La que se ve acá. ¿Ya? Vamos a graficar esta transformada utilizando solamente su magnitud. Entonces ponemos plot omega, apps de xw. ¿Listo? Le damos correr. Y nos va a dar esta función que está acá. Esta es la magnitud de la transformada de Fourier de lo que acabamos de calcular con el lapicero, ¿cierto? En el tablero. ¿Ya? Entonces vamos a ver cuál es su periodo. Su periodo es ir de pico a pico o de valle a valle. Vamos de pico a pico. Entonces este pico está en x igual casi 0 y el siguiente pico está en 6.35. Entonces, ¿cuál es la separación entre 0 y 6.35? Aproximadamente, vamos a hacerlo 2 por pi, 6.28, ¿cierto? Entonces, obviamente lo estoy haciendo con mis ojitos, ¿no? Pero fíjense que me está dando una periodicidad de 2pi, ¿cierto? O sea, entre pico y pico y entre valle y valle 2pi. Podemos hacerlo con un valle. Aquí sería 9.46 negativo, ¿cierto? Y aquí es 3.05. La separación es aproximadamente 6.3, que es 2pi. ¿Listo? Y también ángulo. Vamos a ver cómo calcular magnitudes y ángulos. Entonces vamos a graficar el ángulo. ¿Listo? Ponemos plot. Omega,
angle de XW. Y también me debería dar periódico, vamos a ver. Entonces fíjense, tengo magnitud y tengo ángulo. A la derecha, a la izquierda ustedes ven magnitud y a la derecha ustedes ven ángulo, ¿no ve? Entonces lo mismo, podemos ir de pico a pico, ¿cierto? Esto estaría en menos 0.8 y esto debería estar en 7 punto algo. Perdón, en 5.39. Entonces 5.39 más 0.8, eso es aproximadamente 6.2, que es 2pi, ¿cierto? ¿Ya? ¿Listo? Entonces, ¿qué me interesa a mí? A mí me interesa solamente un rango de 2pi. El resto ya es información redundante que ya no debería utilizar. ¿Ok? ¿Listo? Lo podemos también hacer en Python. Hagámoslo en Python. Repito. ¿Listo? Entonces vamos a hacer omega es igual a np_arrange, que vaya desde menos 6 por, bueno, vamos a poner pi es igual a numpy.pi menos 6 por pi hasta 6 por pi con un paso 0.01. ¿Listo? Y x de omega va a ser igual a np.exp 1i por omega dividido en, si no estoy mal es así, ¿listo? Es 1j, perdón, 1j por omega. Ponemos np.plot np.apps omega, np.apps de x omega. ¿Listo? plt.show np.plot omega, np.angle de x omega. Le vamos a darle correr. No es en es plt. Listo, entonces aquí tenemos magnitud y ángulo. Vamos a ponerle aquí matplotlib. Ahora sí. Tenemos magnitud, tenemos ángulo. Y ambas funciones están periódicas o son periódicas con periodo 2pi. ¿Ok? Yo creo que está claro eso. ¿Sí? Sí, sí. Déjame compartir de nuevo acá. ¿Listo? Vamos a ver algunas propiedades de la transformada de Fourier. Voy a mencionarlas. ¿Listo? Tenemos la propiedad de desplazamiento en tiempo. Esa es muy importante para filtros, sobre todo. Si yo tengo x de n y su transformada de Fourier es x de Euler a la j omega, cuando yo lo muevo n0 hacia la derecha,
la transformada de Fourier va a ser Euler a la menos J omega n0 por x de Euler a la J omega. De esta manera. ¿Listo? Ahora pregunta para ustedes. ¿Eso sería un cambio en la fase? Bueno, ya dice que es en la fase. ¿En la fase o en la magnitud? ¿Y por qué? Es decir, cuando lo muevo en tiempo, ¿me cambia la fase o me cambia la magnitud? La fase. La fase. En la fase, ¿cierto? Porque la fase, básicamente le estoy agregando un menos omega n0. Su magnitud se mantiene igual, sería 1, ¿cierto? Fíjense. Entonces, mover la función en tiempo equivale a, básicamente, añadirle una fase a mi señal en Fourier. ¿Listo? Desplazamiento en frecuencia. Si yo lo desplazo omega 0 hacia la derecha mi función, ¿cierto? En tiempo lo multiplico por una exponencial compleja que sería Euler a la J omega 0, que fue lo que moví por n, por x de n. ¿Listo? Ahora una pregunta, ¿qué implica esto? ¿Qué implica esto que está aquí? Es decir, mover una señal en frecuencia es multiplicarla por una exponencial compleja en tiempo. ¿Existen las señales exponenciales complejas en tiempo o complejas en tiempo? Es decir, yo puedo encontrar, por ejemplo, una señal en tiempo que tenga parte real y parte imaginaria, ¿o no? A mí me suena que no. No tiene mucho sentido. Bueno, de pronto, no sé si han visto la transformada Hilbert en comunicaciones. El menos J, Inge. ¿Han visto la transformada Hilbert? Sí, en teoría de telecom. Sí, cierto. Eso, bueno, eso básicamente es, bueno, ahí sí ven algo de eso de tiempo complejo, ¿no? Pero usualmente no se encuentran señales en tiempo que sean complejas, ¿no? Entonces, esta propiedad no es demasiado útil, ¿cierto? Ahora, diferenciación discreta, ya sabemos que no existen las derivadas en tiempo discreto. Lo que existe es una diferenciación, es decir, una diferencia x de n menos x de n menos 1. Y eso es lo mismo que tener 1 menos Euler a la menos j omega por x de omega. ¿Por qué? ¿Cuál sería la transformada de x de n? Perdón. La transformada de x de n es x de Euler a la j omega. Y la transformada de x de n menos 1 es Euler a la menos j omega por x de Euler a la j omega por propiedad de desplazamiento en tiempo y la resto. Por lo tanto sería este que está aquí. ¿Listo? Entonces aquí estoy diferenciando. ¿Ya? Ahora, la acumulación, es decir, la integral en tiempo discreto, es lo contrario, ¿cierto? ¿Listo? Es decir, si yo para diferenciar en tiempo discreto multiplico por 1 menos Euler a la menos j omega, para integrar 1 sobre 1 menos Euler a la menos j omega, ¿cierto? Es lo contrario. Entonces aquí estoy acumulando, es decir, acumulando significa dividir sobre 1 menos Euler a la menos j omega. Y diferenciando es multiplicar por 1 sobre 1 menos Euler a la menos j omega. ¿Listo? Ahora la convolución. ¿Sí vieron convolución? En continuas. ¿Han visto convolución en continuas? Sí, sí, vimos. ¿Sí?
Ok. Entonces, cuando yo estaba en continuas, me van a decir esto. Cuando yo convoluciono dos señales, aquí, ¿cómo se ve eso en Laplace? En Laplace, ¿cómo lo vemos? Como el producto de sus transformadas. Con el producto de sus transformadas, es decir, y S por X de S. ¿Cierto? ¿Listo? ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, cuando yo convoluciono dos señales en tiempo discreto, esa convolución se va a ver como la multiplicación de sus transformadas de Fourier. O también como la multiplicación de sus transformadas z. ¿Ya? Ahora, ¿dónde aplico eso? Bueno, eso es muy común aplicarlo en sistemas, ¿no? En sistemas discretos, ¿cierto? Donde yo tengo un sistema, a ese sistema le entra x de n y el sistema tiene una respuesta al impulso h de n, ¿cierto? Entonces, en vez de yo hacer la convolución de esto con esto, lo que hago es multiplico transformada z y luego hago transformada inversa z. ¿Listo? ¿Okay? Ahora vamos para un tema muy importante que es magnitud y fase de la transformada de Fourier. ¿Listo? Volvamos a este mismo ejemplo. 1/2 a la n por u de n. ¿Listo? Vamos otra vez al pizarrón. Un medio a la n por u de n. ¿Listo? ¿Cuál era su transformada z? Z sobre z menos 1/2. ¿Y cuál era su transformada de Fourier? Euler a la j omega sobre Euler a la j omega menos 1/2. ¿Cierto? Esto que está aquí es un número complejo, ¿cierto? ¿Sí lo ven? Sí. Ahora, si yo les digo, calcúlenme su magnitud y su fase, ¿cómo lo harían? Magnitud y fase de ese número complejo, que es una función de omega. ¿Cómo lo haríamos? No recuerdo bien, Inge, pero creo que la magnitud no se hallaba eliminando la parte imaginaria. No, no estoy seguro. Magnitud si no tiene parte imaginaria, pero ¿cómo calculo la magnitud de esa división de números complejos? ¿Cuál sería la magnitud de la división de números complejos? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? No estoy segura, pero no había que conjugar, o sea, multiplicar por la conjugada, mejor dicho. Sí, digamos que esa es una forma, esa es
Eso sería utilizando la forma cartesiana, pero aquí tenemos forma exponencial. ¿Cierto? Entonces, la magnitud es la división de sus magnitudes y el ángulo es la resta de sus ángulos. Entonces, vamos a hacerlo aquí. Euler J omega sobre Euler J omega menos un medio, ¿cierto? ¿Listo? Vamos a hallar la magnitud de... Vamos a pasar todo a cartesianos. ¿Listo? Cartesiano. Es cartesiano. ¿Ok? En cartesiano, perdón, esto sería coseno de omega más j seno de omega. Y abajo sería coseno de omega más j seno de omega menos un medio. ¿Listo? ¿Sí? Recordando la identidad de la exponencial compleja. ¿No? Ahora vamos a hallar la magnitud de esta función. ¿Cuál es la magnitud de esta función? La magnitud de la parte de arriba sería raíz cuadrada de coseno al cuadrado de omega más seno al cuadrado de omega, o sea, 1. ¿Cierto? Y su ángulo sería tangente a la menos 1 de seno de omega sobre coseno de omega. O sea, omega, ¿cierto? ¿Sí? ¿Eso está claro? Sí, Ok, de la parte de abajo, ¿cuál sería su magnitud? Raíz cuadrada Un de medio. raíz cuadrada de la parte real, que es coseno de omega menos un medio al cuadrado, más la parte imaginaria, que es seno de omega al cuadrado. Y en este caso sí no es 1, ¿cierto? Y el ángulo, ¿a qué es igual? Tangente a la menos 1 de imaginario sobre real, es decir, seno de omega sobre coseno de omega menos un medio. ¿No? ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería la magnitud total de esta transformada de Fourier? La magnitud total es, vamos a ponerle otro color, ¿listo? La división, es decir, 1 sobre todo esto. Y el ángulo total va a ser la resta, es decir, omega menos todo esto. Entonces pongámoslo aquí resumido. Euler J omega sobre Euler J omega menos un medio va a tener magnitud igual 1 sobre raíz cuadrada de coseno de omega menos un medio al cuadrado más seno al cuadrado de omega. Y ángulo va a ser omega menos tangente a la menos 1 de seno de omega sobre coseno de omega menos. ¿Listo? Entonces tenemos magnitud y tenemos fase. ¿Cierto? Ahora, ¿cuál de las dos es más importante para ustedes? ¿La magnitud o la fase? ¿Qué dice? En otras palabras, ¿qué me determina a mí qué tipo de filtrado hace? ¿Magnitud o fase? La magnitud. Magnitud.
La magnitud, ¿cierto? La magnitud es la que me dice cuáles frecuencias pasan y cuáles no pasan, ¿cierto? Entonces, por lejos la magnitud es muy importante, pero la fase también es muy importante. ¿Por qué? Entonces, eso también es una introducción a filtros que vamos a ver. ¿Una fase qué es? Ustedes que son expertos en comunicaciones. La fase es un desplazamiento en el eje temporal, ¿cierto? Me habían dicho. ¿No ven? Entonces, imagínense, yo tengo una señal así, ¿cierto? Que es un SG. De esta manera. ¿Listo? Y quiero filtrar esa señal, es decir, voy a filtrarla porque tienen cierto ruido. Vamos a dibujarle aquí cierto ruido. Un ruido de base. ¿Cierto? ¿No ve? Entonces quiero quitarle este ruido y digo, bueno, es un ruido de alta frecuencia, lo voy a quitar con un filtro pasabajas, pero tiene una fase así rara. No sé, algo así. Esto es magnitud y esto es fase. Entonces, ¿ustedes qué creen que pasa? ¿Qué pasa cuando yo meto esta señal a este filtro con esta magnitud y esta fase medio rara? ¿Qué creen ustedes que pasa? Bueno, ¿el ruido se va o no se va? O sea, ¿este ruido se va o no se va? ¿Qué dicen? ¿O se queda? Michelle, ¿tú qué dices? ¿Se va o se queda ese ruido? O sea, ha dicho que si se queda el ruido cuando cambiamos de fase. O sea, la pregunta es, si yo paso esta señal por el filtro y el ruido es un ruido de alta frecuencia, está por acá, entonces ¿el ruido se va o se queda? Si el filtro es de alta frecuencia y es un filtro, ¿Es un pasabajas? ajá, Se va. se debería eliminar, ajá, se va. Se tendría que ir, ¿cierto? Ahora la pregunta es, ¿qué pasa con esta fase que está aquí? ¿Cómo modifica la fase a esta señal? ¿Qué cambia en la fase? ¿Qué cambia la fase en esa señal? ¿Qué cambiaría la fase en esa señal? Recuerden que fase es desplazamiento temporal. Entonces, ¿qué cambiaría la fase en esta señal? ¿Cómo la modificarían la fase a esa señal, la fase de mi filtro? La movería. La movería, sí, hay un movimiento temporal porque hay fase, pero ¿sería un movimiento uniforme o sería un movimiento medio raro? Sería raro, podría distorsionar la señal. Exactamente, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, yo con este filtro quito esto, pero con esta fase lo que voy a hacer es que los picos van a empezar a pegarse o a separarse de forma aleatoria, básicamente, ¿cierto? Algo así. Entonces la señal sale muy bonita, sale sin ruido, pero los picos se empiezan a separar, ¿no? Y como los picos se empiezan a separar, ¿ustedes creen que esto le sirve a un médico? ¿Este tipo de señales le sirve al médico?
Yo diría que no, ¿cierto? ¿Por qué no? Bueno, porque esto sería un indicador de que la persona está sufriendo algún tipo de arritmia y no es verdad. Lo único que yo quería hacer era quitar el ruido. Y al quitar el ruido le metí arritmia, sin querer, ¿cierto? Entonces es muy importante la fase también, a pesar de que no la hayan visto con detalle, ¿cierto? La fase puede modificar el filtro de manera muy significativa. Entonces, idealmente lo que queremos nosotros es tener un filtro con una respuesta muy buena en magnitud, pero que tenga una modificación muy tenue en fase, o sea, que sea una fase que en señales se llama fase lineal. ¿Listo? Que haya un cambio lineal en la fase, que no haya un cambio no lineal, cosas así raras. ¿Listo? Eso es lo que vamos a ver en filtrado. Ahora, ¿qué nos falta ver? Un ratito. Déjenme volver aquí. Tenemos que ver alguna... perdón. Tenemos que ver mañana. Vamos a ver. Ay, ¿qué ha pasado? Bueno, lo puedo compartir de aquí, no hay problema. Tenemos que ver, antes de empezar las otras transformadas, vamos a ver transformada inversa de Fourier, con algunos ejemplos interesantes, respuesta en frecuencia, ¿listo? O sea, ¿qué pasa cuando yo meto una señal cosenozoidal pura? Y tenemos que ver series de Fourier de señales discretas, ahí les va a quedar una tarea muy interesante, ¿listo? Y finalmente, después de eso, si nos vamos a transformada discreta de Fourier y transformada rápida de Fourier, ¿ok? Yo creo que es necesario dejar